Vamos a ver cómo son las reacciones de las víctimas. Hasta ahora establecemos contacto en vivo en nuestro Centro Internacional de Noticias con Fernando Vargas Quemba, director del Comité Nacional de Víctimas de las FARC y el ELN en Colombia. Señor Vargas, un gusto tenerlo. Bienvenido. El gusto es mío. Muchas gracias. El presidente Santos habló siempre de las víctimas. Empezó hablando que va a resarcirse a las víctimas, que va las víctimas a estar complacidas incluso con lo que se ha acordado el día de hoy. ¿Es así? ¿Las víctimas son el eje central de lo que se ha acordado? No, la verdad es que el documento o el acuerdo a que llegaron en La Habana es sumamente preocupante porque en realidad no reconoce los derechos de las víctimas, por el contrario. Si miran bien, el documento ha creado una nueva jurisdicción especial para la paz, enterrando de hecho todo el esfuerzo que hizo el mismo gobierno y el Congreso de la República para construir esa reforma constitucional que se llamó el Marco para la Paz, que queda sin vigencia después de este documento. Ha quedado también por fuera del escenario del proceso de la investigación y la sanción de los crímenes en Colombia cometidos por los grupos guerrilleros, todos los jueces, los tribunales y las cortes de Colombia. De manera que están notificados todos ellos, que no tienen función qué hacer de aquí en adelante frente a los crímenes de las FARC y el ELN. De manera que es sumamente grave. Lo que nos están diciendo en La Habana es que el gobierno y las FARC se pusieron de acuerdo para acabar con el sistema judicial colombiano, para acabar con el marco legal, el marco institucional. De manera que las víctimas ahora tenemos que esperar que las FARC tengan a bien crear un tribunal especial compuesto por nacionales que ellos elijan y por extranjeros, que suponemos que serán, por supuesto, del grupo de los países bolivarianos o algunos socialistas de Europa. De manera que nos crean un tribunal para la paz de las FARC, compuesto por fuerzas internacionales, por personajes externos a nuestro dolor como víctimas, que no conocen la realidad colombiana, y ellos serán los encargados de aplicar la justicia a las FARC. Llama la atención que en los puntos que se publicaron hoy no se habla de ninguna manera claramente sobre los efectos que este acuerdo sobre justicia, porque lo único que lograron hacer ahorita es un borrador de un acuerdo de justicia. Miren ustedes que creado el tribunal no sabemos el marco jurídico en que se va a desarrollar ese tribunal. Este acuerdo rompió la institucionalidad jurídica en Colombia, de manera que, por tanto, acaba de salir el fiscal general de la Nación diciendo que él ya no va a imputar a las FARC. Miren ustedes lo grave que produce, la gravedad jurídica que produce al interior de nuestro país este acuerdo en La Habana. Ahora, señor Vargas Quemba, vimos a alias Timochenko dándole la mano al presidente Juan Manuel Santos y minutos antes había hablado sobre reparación a las víctimas, pero nunca reconoció lo que las FARC le han hecho a los colombianos en estos 50 años de guerra, ni pidió perdón por ellos. ¿Para usted fue la misma percepción? ¿Usted lo sintió así de frío? Por supuesto, así de... Es que las FARC han llegado al colmo del descaro y lo peor de todo es que parece que el gobierno nacional también. O sea, parece que allí no hay dos partes, hay una sola parte. El acuerdo de hoy le deja claro al país que se pusieron de acuerdo los dos, no para reforzar el Estado de Derecho colombiano, no para reforzar la institucionalidad colombiana, sino para derrumbarla totalmente. De manera que están celebrando un pequeño acuerdo que les va a garantizar la impunidad. Es que lo que ellos están muy preocupados es fundamentalmente la impunidad. Los otros puntos no han sido acordados ninguno. Aquí nadie puede decir que se ha acordado alguna cosa más como no sea el derruir, de acabar, desbaratar el escenario jurídico nacional en los temas de las FARC y del ELN, crear un tribunal mixto, nacional e internacional, para que ellos tengan a bien absolver a las FARC y condenar a los que quieran condenar. Por supuesto que allí van a entrar las fuerzas militares, a quienes no se toca por ningún lado en este acuerdo, porque para nada se hace referencia de las violaciones a los derechos humanos, que son la carga más pesada que gravita sobre las fuerzas militares, sobre el ejército colombiano en el desarrollo de esta guerra. De manera que las fuerzas militares no las veo muy incluidas en este pase de impunidad que se está dando en La Habana. De manera que hay otro elemento que es importante. Las FARC crean una comisión de la verdad y de garantía de no repetición. Pero mire, digámoslo francamente, nosotros publicamos este libro hace un mes en donde le estamos diciendo a las FARC, sean honestos,
díganle a Colombia la verdad, destapen su entorno. Es que si las FARC no descubren su entorno, si no descubren todo su entramado social, político y económico, de verdad que no hay garantía de no repetición. Las FARC han ocultado, el proceso ha ocultado que las FARC son simplemente un brazo armado de un movimiento político que los creó. Las FARC representaron una estrategia internacional de la Guerra Fría y que luego tiene una representación en un partido político que en Colombia pasa de agache en su responsabilidad histórica. Aquí se llama responder a ganaderos, a finqueros, a empresarios, a militares, por sus posibles reales o no reales nexos con los grupos paramilitares. Pero no se llama responder en este proceso al Partido Comunista, que fue el creador de las FARC, y a cierto sector del Partido Liberal, que siempre ha estado aupando detrás de las FARC, beneficiándose de sus crímenes y que tiene que responder al menos por la garantía de no repetición. Ellos tienen que prometerle a Colombia que no vuelven a crear grupos armados ilegales para que sigan matando colombianos. Que este acuerdo no deja claro que lo que ocurre, porque aún ocurre en Colombia, no volverá a repetirse. Eso uno, señor Vargas. Y lo siguiente, de todas maneras nos da un parte de tranquilidad cuando llevamos años hablando justamente de una paz sin impunidad. Y aquí se están hablando de todas maneras de penas entre 5 y 8 años, de si no se reconocen esas penas y son hallados culpables hay 20 años de prisión, no habrá amnistía ni indulto para crímenes de lesa humanidad. No hay tranquilidad por eso. Es que obvio, ellos se están blindando, dicen que no hay indulto ni amnistías para crímenes de lesa humanidad ni genocidios, pero es que tengo que recordarles que en Colombia las FARC no han sido imputadas nunca por genocidio ni por crímenes de lesa humanidad. El fiscal hoy nos acaba de decir hace unos minutos que tampoco los va a imputar ya por ningún otro delito y mucho menos por delitos de este tipo. De manera que las FARC saben muy bien que ellos no van a ser tocados por ningún tipo de estos crímenes. Y como si faltara algo, les quiero recordar que tal vez los crímenes más atroces que cometieron las FARC los cometieron bajo el mando de la cúpula anterior que fue dado de baja en combate con las fuerzas militares, de manera que seguramente estos personajes de las FARC, que son de estratos muy altos, muy estudiados en Colombia, porque no hay hijos de campesinos allí, seguramente saldrán diciendo que ellos no son ni fueron los máximos responsables de esto y simplemente ellos son actores políticos a los que ya el fiscal general y muchos magistrados o algunos magistrados, para vergüenza de la justicia colombiana, han hecho elástico el concepto de la conexión, de la conexidad con el delito político para poderles perdonar todos sus crímenes. Decir, por ejemplo, que el narcotráfico o que el secuestro o que la extorsión o que el reclutamiento de niños es conexo con el delito de la rebelión, eso es absolutamente antiético, eso no tiene cabida hoy en día en el siglo en que estamos. De manera que esos términos que pone el acuerdo, el comunicado que plantean ahora, que a los tantos meses se acabará el proceso y a los tantos meses se entregarán las armas, esa elasticidad de esos términos lo van a ustedes a ver cómo se alargarán posteriormente. Es que estamos a un mes de unas elecciones. Van a ver cómo este acto es simplemente un show electoral pactado entre las FARC y el gobierno para que el gobierno pueda sacar la bandera de la paz en este mes. De manera que esos términos serán alargados con la misma flexibilidad que se alarga la ética y que se estira la ética en esos acuerdos. Pues queremos agradecerle mucho este contacto, señor Fernando Vargas Kemba, es el director del Comité Nacional Víctimas de las FARC y el ELN en Colombia. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.